saludar en estos momentos al abogado César Gutiérrez Priego, miembro de esta familia Sin Censura, quien se suma a esta edición para hablar del caso de Emilio Lozoya. Y es que el exdirector de Petróleos Mexicanos estaría cerca de pisar la cárcel. Hoy la Fiscalía General de la República pidió una nueva medida por su involucramiento en el caso de Brecht, la prisión preventiva justificada. Esta figura es pedida, entre otras cosas, porque podría existir una red que ayudaría, en caso de que así fuera, en caso de que se comprobara, a escapar nuevamente a Emilio Lozoya Austin. La defensa del exdirector de Pemex había pedido otro plazo, otra prórroga, la sexta, de 60 días. El juez ya había dado 30 días hasta el 3 de diciembre para terminar con esta etapa de investigaciones rumbo al juicio, pero sorprende la Fiscalía General de la República pidiendo la prisión preventiva, algo que fue apoyado por la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Pemex. Para hablar de este tema, saludo al abogado César Gutiérrez Priego. César, ¿cómo ves este caso de Emilio Lozoya y esto que para muchos nos ha sorprendido? Mi querido Vicente, te saludo y yo estoy de acuerdo y explicarle un poco a la gente. La audiencia se da porque solicita a la defensa de Emilio Lozoya una ampliación de 30 días más a esta investigación complementaria para ellos poder tener el suficiente tiempo para poder ofrecer los datos de prueba y relacionarlo con la supuesta figura de testigo colaborador que él tenía. Y el juez concede esos 30 días, pero dentro de los argumentos de la Fiscalía General de la República está el solicitar el cambio de medida cautelar que tenía hasta este momento Emilio Lozoya por prisión preventiva justificada. Y dentro de los argumentos que da la Fiscalía General de la República es que Emilio Lozoya solamente ha utilizado la figura de testigo colaborador para dilatar el procedimiento y no ser imputado por los delitos que él mismo está reconociendo desde el momento en que solicita esta colaboración con la Fiscalía General de la República. Moción que fue secundada por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos. Y en estos momentos, hasta las 2 de la tarde que nos conectamos para poder transmitir con ustedes, él todavía no regresaban del receso y el juez todavía apenas iba a tomar la decisión respecto a la petición que estaba haciendo la Fiscalía General de la República, por lo cual estaremos pendientes de ver cuál es la resolución que el juez pudiese dar a la petición que hace la Fiscalía General de la República respecto a esta prisión preventiva justificada que está solicitando en contra de Emilio Lozoya. A ver, déjame preguntártelo directamente. Si el juez accede a cambiar la medida cautelar como lo pide la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya se queda en prisión. Así es, mi querido Vicente. Y se determinaría exactamente en qué prisiones donde él tendría que estar en esta prisión preventiva, que muy seguramente sería el mismo reclusorio norte, que es en donde se encuentra en estos momentos el juzgado federal que está llevando su caso, y que obviamente se pondrían las condiciones de cómo se podría llevar a cabo este internamiento. Por eso, incluso, no dudemos que la defensa de Emilio Lozoya no lo presente ahorita que se regrese a que se acabe este receso. ¿Por qué? Porque en ese momento, si el juez determina que Emilio Lozoya sí se le concede a la Fiscalía General de la República, podría ser detenido de forma inmediata para ser ingresado a un reclusorio, que yo creo que sería el reclusorio norte. Si en determinado momento la defensa no lo presentara, ¿se declara prófugo o cómo funciona? En ese momento, por ejemplo, la Fiscalía General de la República podría solicitarle al juez que debido a que se tiene riesgo de fuga, se solicitara que una orden de aprehensión en su contra para ser detenido y poder ser presentado ante el juzgado de acuerdo al cumplimiento de esta colaboración que está teniendo con la Fiscalía General de la República. Hay muchos supuestos que todavía pueden suceder. Yo en lo personal creo que incluso como una chicana legal podrían enfermar a Emilio Lozoya y que por eso no regresaría tal vez a la audiencia. Yo creo que incluso ya lo tienen monitoreado por ahí personal de la misma Fiscalía General de la República para que no se trate de extraer de la acción de la justicia,
porque obviamente se nota que la defensa no venía preparada para una solicitud como la que hizo la Fiscalía General de la República. Y me parece que esto tiene que ver con la indignación que ha habido a nivel nacional, obviamente el costo político que está recibiendo el fiscal general de la República y a su vez el presidente de la República, cuando vimos de forma descarada, ¿no?, comiendo pato a la naranja ahí en un restaurante muy conocido en la Ciudad de México, Emilio Lozoya. Y por supuesto, pues que tiene que ver con la indignación que ha habido por parte de la gente. Y creo que más bien es parte de presión como para decirle, esta es la última oportunidad que te damos porque necesitamos empezar a dar nosotros resultados. No creo honestamente que el juez, porque no han cambiado las condiciones de acuerdo a la solicitud que se hizo desde un principio para que él fuera testigo colaborador, tendría que haber un cambio radical respecto a las medidas cautelares que habían solicitado. Y creo que no se han dado, desafortunadamente. Pero sí, yo creo que vamos a ver un poco más de show en un rato más, mi querido Vicente. De lo que nos estaba informando más temprano, Meme Yamel, quien está siguiendo la audiencia, dice que la revisión de la medida cautelar fue a petición de la Fiscalía, puesto que aduce que, 1, la medida cautelar fue solicitada en determinadas circunstancias. 2, que hasta el día de hoy ninguno de los imputados ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad. Solicita la prisión preventiva justificada únicamente para Emilio Lozoya Austin. Pemex se adhiere a la petición de cambio de medida cautelar a prisión preventiva justificada. La UIF, a cargo de Santiago Nieto, en uso de la voz, añade que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Emilio Lozoya que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante este hecho de existir riesgo de fuga, se une a la petición de prisión preventiva justificada. Si ha sido este riesgo de fuga lo que ha mantenido en prisión a Rosario Robles, por ejemplo, César, ¿no es suficiente razón para que se quede Emilio Lozoya en prisión? Y lo que básicamente dicen es, podría haber una red de poder que ayude a escaparse nuevamente Emilio Lozoya. Esa misma red que le permite tener acceso a dinero. Por ahí se habla de 2 millones o de dólares o de euros a los que tendría acceso Emilio Lozoya y que le permiten, por ejemplo, ir a comer pato a la naranja a las Lomas, César. Mira, Vicente, lo que pasa es que hay que recordar algo. Esto es como que muy claro y tiene que ver desde cómo se dio el trato cuando él fue extraditado de España a México. Y la realidad es que, incluso yo te lo puedo decir, todos sabemos que se dio a conocer esta situación de que él andaba comiendo ahí en las Lomas pato a la naranja, porque una periodista que trae una demanda de carácter civil por daño moral en contra de Emilio Lozoya fue y manifiesta haber tomado una fotografía. De acuerdo a lo que a mí me dicen mis fuentes, existe un sistema de monitoreo las 24 horas del día y saben exactamente en dónde se encuentra Emilio Lozoya y que más bien hubo una filtración de acuerdo a esos datos para con gente cercana a esta periodista y quienes toman la fotografía, que no puedo asegurar que haya sido la periodista o que haya sido un tercero y que le haya dado la oportunidad de que ella la publicara. Que eso es independiente porque el hecho es real y él se encontraba en ese lugar. La cuestión aquí que es importante es, ahora juguemos un poco al abogado del diablo y hablante como un abogado penalista que se dedica a la postulación en esta materia. Yo diría, pues el riesgo de fuga no existe, tan es así que aquí está mi cliente presente y no se ha fugado, y existe el sistema de monitoreo a las 24 horas del día, respecto a lo cual, pues obviamente el temor fundado que manifiestan y que dicen tener, realmente no existe. Pero eso fue lo que pasó con Rosario Robles. Rosario Robles se presentó y ya no la dejaron salir. Fue lo que señalaba la defensa. Pero acuérdate que la situación de Rosario Robles sí fue distinta. ¿En qué sentido? Una, tenía 2 identificaciones con domicilios distintos. Una la del IFE y el otro el de la licencia, ¿no? Que ella manifestó que supuestamente la licencia era falsa y que nunca la había solicitado y posteriormente se demostró que sí, en alguna época de su vida la había manifestado. Segundo, que ella había salido al extranjero, no tenía mucho tiempo y que su defensa manifestó cosa distinta a lo que habían manejado sus abogados defensores. Pero te digo, jugándole un poco al abogado del diablo,
La realidad es que yo lo veo más como una presión por parte de la Fiscalía General de la República para que él deje de estar dilatando este procedimiento y que realmente ya enseñe las pruebas y para que puedan hacer las imputaciones directas. Porque desafortunadamente al único que nosotros tenemos entendido que reconoce haber cometido un delito, pues es Emilio Lozoya. Y desafortunadamente, por lo que yo tengo entendido, de acuerdo a mis fuentes, me dicen que en este famoso convenio que hubo con la Fiscalía General de la República, él realmente no se ha declarado culpable de haber cometido un delito, sino que más bien aprovecha este criterio de oportunidad para tratar de deslindarse. Entonces, parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo, mi querido Vicente. Y ahí es donde entramos a la parte técnico-jurídica que le complica a la gente. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo creo honestamente que el juez sí tiene elementos para poder dictaminar que existe una prisión preventiva justificada. Pero a su vez también creo que no lo va a hacer. Creo que dentro de las medidas cautelares que él ya mismo tiene en estos momentos, tal vez el juez manifieste alguna más en la cual pudieran tener realmente la certeza de que no se va a fugar, y sí creo que va a existir una gran presión para que él aporte los datos de prueba que manifiesta tener para que se puedan hacer ya las imputaciones y que antes de fin de año estaremos viendo varias detenciones. Eso es lo que yo creo, Vicente. Déjame preguntarte, César, porque hubo negociación entre la Fiscalía General de la República y Emilio Lozoya para que compartiera información, para que se apegara a esto del testigo protegido o como se le llame. Con este cambio de la Fiscalía General de la República, con este cambio de actitud, con esta petición para que se le deje en prisión, ¿se acaba la negociación? ¿Qué pasa con las negociaciones que ya estaban en la mesa? Y te lo pregunto porque pues propios y extraños se han sorprendido con el cambio de última hora pedido por la Fiscalía General de la República y al que se adhieren tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera. En otras palabras, ¿sabes qué? A chingar tu madre, Emilio Lozoya, se acabaron los juegos, no hay más negociación. Para esos que no estamos tan empapados de estos procesos, César, ¿qué pasa con esas negociaciones? Esas negociaciones hasta este momento siguen vigentes, mi querido Vicente. Por eso te digo que yo lo que considero es que es un modo de presión por parte de la misma Fiscalía General de la República para que se deje de hacer tonto. Dos, yo creo que también es una respuesta a la indignación que ha habido a nivel nacional, por lo que ya todos conocemos, verlo que anda en las lomas comiendo pato a la naranja, y que obviamente pues, el costo político que está pagando el fiscal general de la República y a su vez la presidencia de la República por apoyar al fiscal general. Por eso yo te decía, la negociación sigue, porque no hay ni siquiera una imputación de forma directa en este momento. Se le sigue tomando como un testigo colaborador, pero lo único que se le solicita al juez es que la medida cautelar que se determinó para que él pudiera llevar su proceso sea modificada, ¿no? Y que no tenga él la posibilidad de traer un aparato de geolocalización para que él pueda andar China libre sin ningún problema. Porque la gente confunde respecto a que pensaban que él tenía un arraigo domiciliario y no era así. La verdad es que él no tenía un arraigo domiciliario y dentro de las modalidades que se le pusieron para garantizar esta medida cautelar que se le autorizó al juez era que nada más 2 veces al mes, o sea, una vez por quincena, él se comunicara vía electrónica al juzgado federal. Yo creo que esa es la forma como están tratando de presionar, una, a la defensa de Emilio Lozoya, 2, como que están mandando un mensaje claro de no te pases de listo, no puedes andar China libre por cualquier lugar, desviar un poco la presión que ha habido para la Fiscalía General de la República y que ha repercutido en la Presidencia de la República también por este apoyo, pero la negociación sigue igual, a menos de que existiera una imputación por parte de la Fiscalía General de la República, que en teoría existe y por eso hay una negociación, hasta este momento él sigue siendo testigo colaborador y sigue respetándose el convenio que tiene con la Fiscalía General de la República. O sea, ¿puede seguir siendo testigo colaborador pero en prisión? Sí, por supuesto que podría ser testigo colaborador en prisión, pero yo es lo que te digo, yo considero, de acuerdo a mi experiencia, que el juez no va a conceder el que existe una prisión preventiva justificada y que lo que va a hacer es a lo mejor poner alguna otra medida y eso sí, manifestándole que en 30 días, que es cuando ya se hace el cierre de esta
investigación complementaria, él estará obligado ya a presentar los datos de prueba que tanto se han pregonado para que ya pueda haber, se puedan dar las imputaciones y las acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República contra todos los demás involucrados. Yo sé que siempre andas bien ocupado. Ayer estuviste en la mesa de diálogo con Ramiro Padilla Tondo en Sin Censura Nocturno, pero si me haces un gran favor, te pediría que si ocurre algo, ojalá que sea la prisión preventiva a Emilio Lozoya, nos acompañes por la noche, mi querido César, con el análisis. Y para cerrar, para que veas cómo tus opiniones son tan importantes en momentos en que todos se dicen expertos de todo, en la televisión y en la radio corporativa sobre todo. Creo que nadie mejor que tú para que nos des tu opinión sobre esto que publica El Sol de México. Ganarán más que Andrés Manuel López Obrador 542 generales. Hablan de un proyecto que de aprobarse el salario mensual bruto del presidente sería de 162,311 pesos y el de un general de 189,550 pesos. Leo un poco de lo que publica Rivelino Rueda en El Sol de México. A pesar de desempeñar el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de mantener el discurso de que nadie gana más que el presidente de la República, 542 mandos militares que van desde general de división hasta general brigadier percibirán más ingresos que Andrés Manuel López Obrador a partir de 2022. De acuerdo con el analítico de plazas del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el salario bruto mensual para 2022 de un general de división, el nivel jerárquico más alto en el ejército, será de 189,550 pesos, escalafón militar que tienen un total de 46 plazas. Por arriba del salario del primer mandatario también estarían 175 generales de brigada y 321 mandos con el cargo de general brigadier. Dame tu opinión acerca de esto porque creo que se viene un debate muy interesante, mi querido César. Mira, Vicente, lo que pasa es que confunden porque la información, ahora sí que los vamos a ver como las mañaneras, ¿no? Aunque la información es real, se exagera. ¿Y a qué me refiero con este comentario que muchas veces parecería de risa? Recordemos que el sueldo de los militares se compone de un haber y un sobrehaber. El haber es el monto real que va a percibir cualquier militar dependiendo de la jerarquía que tenga, desde el más humilde soldado hasta el más condecorado general de división. Pero recordemos que ese haber se ve incrementado, ¿por qué? Porque las mismas leyes y reglamentos militares se autoriza a que todas esas primas de perseverancia se reciba un porcentaje superior de acuerdo al número de años que se lleva en el activo. Asimismo, por las asignaciones técnicas que se puedan tener, llámese si tienen estudios de licenciatura, de maestría, de doctorado, se les da un sobrehaber también respecto a esta situación. Entonces, esa es la parte que no contemplan porque única y exclusivamente determinan que de acuerdo al presupuesto que se está solicitando, en promedio los generales ganarán esa cantidad de dinero, cuando el salario normal de un general está por debajo de lo que gana el presidente de la República. Pero cuando ya lo compones con ese sobrehaber que existe y esas asignaciones técnicas, esas primas de perseverancia que se les dan, pues por supuesto que aumenta el valor de lo que están recibiendo, porque recordemos que el único servicio de carrera que existe en este país real es el de las Fuerzas Armadas. Por eso se maneja esas cantidades en incremento, que por supuesto, pues a lo mejor muchos de los civiles no podrían entenderlo, pero que no lo puedes borrar de un día para otro, porque simple y sencillamente las leyes tienen décadas y tú no podrías quitarle esos beneficios al personal militar simple y sencillamente porque se los han ganado de acuerdo a los años. Pero si analizas el sueldo base de cualquier general, es por debajo del presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero de ahí ya le suman lo que es el sobrehaber, las asignaciones técnicas, las primas de perseverancia y por supuesto que es por encima. Y no se está violentando la ley, ¿por qué? Porque son percepciones extraordinarias que las mismas leyes y reglamentos militares autorizan. Y ese es el problema de la gente cuando escribe sobre ese tipo de situaciones, que confunde a la gente, pero que no les explica el por qué se llega a esas cantidades. Buen punto, mi querido César Gutiérrez Priego. Por eso, tú que sabes de estos temas, yo pregunto, tú respondes, tú haces el análisis de estas noticias. Mi querido abogado, te encargo que estemos al pendiente, si no es mucho pedir y si te lo permite tu apretada agenda. Por lo pronto, hay que seguirle pidiendo a las miles de personas que están conectadas a esta hora
en Sin Censura, que también te apoyen en redes sociales, que tú también tienes canal de YouTube, que tú también tienes cuenta en Twitter y que tú también estás escribiendo columnas tanto en La Silla Rota como en el blog militar en el que participas, querido César. Así es, mi querido Vicente. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri. Los martes, como ya lo mencionas, escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves escribo una columna y una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Los jueves en mi canal personal de YouTube, César Gutiérrez Priego, tenemos un programa que se llama Entre Chairos y Fifís. Y los sábados, orgullosamente, ahora estoy en mi casa porque ya no tenemos el espacio de Sin Censura Presenta, pero que estamos, obviamente, desde nuestra trinchera apoyando a Sin Censura, como lo dije el día de ayer, hasta las últimas consecuencias y hasta donde tope, porque no fue una adiós, fue un hasta luego. Vamos a regresar todavía con muchísimas más fuerzas para seguir informando a la gente, mi querido Vicente. Muchas gracias, César. Estamos al pendiente, pues. Te mando un abrazo. Mucho cuidado. Igualmente, saludos a ti y a Toño. Saludos a mi tropa. Cuídense. Buenas tardes. Claro que sí, abogado. El abogado César Gutiérrez Priego, mi querido Toño. Creo que es importantísimo que en esta familia Sin Censura tengamos